Vamos ahora continuando con la clase de recursividad. Luego de esta definición vamos a ver un par de ejercicios típicos que se ven esto en práctica, que son, bueno, los obligatorios. ¿Sí? Acá tenemos una función que es obtener el factorial de un número. Bien, y tenemos otra función que es obtener Fibonacci. Después vamos a ver qué es Fibonacci. Y quizás Fibonacci sea la palabra más nombrada durante todas las cursadas. Al menos me dice mi familia, che, Fibonacci, Fibonacci, todo el tiempo Fibonacci. Y bueno, ahí tuve que explicar durante las comidas qué es Fibonacci. Y de hecho hubo un estudiante que se llamaba Fibonacci en cuatrimestre anterior, así que bueno, muy curioso todo. Luego tenemos otras funciones y tenemos acá una frutilla del postre que es la 8, obtener máximo, que acá hace un uso muy lindo de una técnica muy conocida, Divide and Conquer, más recursividad. Es decir, dividir y vencerás aplicado recursividad de una forma muy explícita, muy lindo para ver. Así que bueno, vamos a ver cómo implementar estas funciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo se define el factorial de un número? Vamos a hacer una definición y luego vamos a implementarlo de forma recursiva. Factorial de un número n. Bien, se puede definir de forma recursiva de esta forma. El factorial de n lo podríamos decir, la representación sería así, n factorial, este signo después de n, después de un número cualquiera, representa el factorial. Podemos decir que creo que es 1, si no me equivoco, para 0. ¿Estoy mal? ¿Alguien se recuerda eso? Bueno, es 1 cuando n es igual a 0. Bien, y para todo lo demás es n por n menos 1 factorial. Acá le enseñamos al extraterrestre cómo obtener un factorial, luego que sabe los números, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Que si alguien me pregunta, che, dame el factorial de 9, yo tengo que aplicar la fórmula que está acá. Bien, y la fórmula que está acá me dice, el factorial de 9 es igual a 9 por 9 menos 1. Calculame el factorial de este chango. O sea, esto es 8. Calculame el factorial de 8. Es decir, que para calcular el factorial de 9, tengo que hacer 9 por el factorial de 8. Es decir, tengo que calcular el factorial de 8. Para calcular el factorial de 8 es igual a 8 por n menos 1, o sea, 7 factorial. O sea, tengo que calcular el factorial de 7. Se va entendiendo, ¿no? Que esta definición es recursiva. Te dice, mira, ¿querés calcular el factorial de un número? Bueno, al número anterior calcular el factorial y lo multiplicás por el número. ¿Se entendió eso? Bien, bueno, entonces la implementación que está en todos los libros, o que más o menos uno podría encontrar, sería la siguiente. Sería decir, si, si n es igual a 0, cortémosla y devolvemos 1. Se acabó el chiste. Bien. Y acá de paso, hagamos el homenaje a Dijkstra, devolvamos factorial. Bien, entonces, o mejor dicho, un resultado. Y entonces asignemos resultado igual a 1. Si no se cumple eso, bien. Y acá viene la magia. Bueno, el resultado va a ser igual a ¿qué? A n por esta función, y esto es lo que yo llamo el salto de fe. Ya hay una función que te calcula el factorial.
es esta. Listo, llámalo ¿con qué? Con n-1. Tuki. Y nunca te olvides el return, que es algo que les pasa a todos los estudiantes. Bien. Vamos hasta acá. Vamos a ver que... ¿Cómo? Vamos a ver esto. Estamos bien. Vamos a poner esto así explícitamente. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos el caso base. Si n es igual a 0, bien, el resultado es 1. Bien, luego empecé a llamar con n-1 y después multiplícame con n. Bien, es decir que esto que tenemos acá es una implementación de la recursividad, donde hay un caso base y donde hay una llamada a sí mismo. Bien, ahora lo interesante va a ser saber de qué forma se resuelven las llamadas a sí mismo. Cuando veamos punteros y veamos el modelo de administración de memoria, de gestión de memoria o de máquina, vamos a ver que cuando se llama una función se genera en el stack la llamada y hasta que no se resuelve se queda esto esperando, por decirlo de una forma. Es decir, cuando se termina de resolver esto, acá termina apareciendo un valor y ese valor después se multiplica. Al llamar acá se van apilando las llamadas a las funciones y se termina resolviendo la última llamada, que es esta, el caso base. Es decir, que acá va a empezar a llamarse la primera vez tuki tuki con un valor de n-1. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llegue a 0. Cuando se llega a 0, devuelve 1. Acá apareció 1. Acá había un 2 y hace 2 por 1 y te dice que el factorial de 2 es 2. Y te termina devolviendo 2 cuando acá pasabas 2. Y te estaba esperando si el del 3. ¿Sí? Hace 3 por 2, 5 y te termina devolviendo el factorial de 3. Vamos a ver después cómo funciona esa pila de operaciones, ¿sí? Pero por ahora es como algo muy interesante es entender de que esta función obtener factorial ya te devuelve el factorial, cree que ya te lo devuelve, utilizala. Para obtener el factorial tenés que hacer n por el factorial del número anterior y es esto que tenemos acá. Bien. ¿Vamos con esto? Bien, ya que estamos podemos ver el operador terniario. Porque esto se podría poner muy bonito. Si esto es igual a 0, acá asigname 1. Caso contrario, asigname esto que está acá. Bien, y acá tenemos el factorial en una línea de código. Bien, tuki. Es decir, que acá tenemos el uso del operador terniario. No sé si lo conocían o no. Operador terniario, lo que les va a sonar ahí es que no es un operador binario, es un operador que recibe 3 operandos. O sea, el formato es el siguiente del operador terniario. Bien, el operador terniario es una expresión, devuelve un valor. Esto va a terminar devolviendo un valor. Bien, es decir, que el operador terniario tiene este signo y este otro, que no es un signo, ¿no? Es como un símbolo. Es decir, que tiene estos dos símbolos, el operador terniario, y tiene 3 operandos, A, B, C. Bien, A tiene que ser una expresión condicional, puede ser cualquiera. En este caso es la que tenemos acá. Luego va el signo de pregunta y hace lo siguiente. Si esta expresión condicional da true, el valor que se termina devolviendo es el primero, B. Si esta expresión condicional da false, el valor que se termina devolviendo es el tercero, operando, C. Entonces acá dice lo siguiente. Si n es igual a 0, listo, el factorial es 1. Caso contrario, si n no es igual a 0, es n por el factorial de n-1. ¿Bien?
Y todo eso, de hecho, sí, exactamente. O sea, cualquier expresión que te devuelva un valor. Ese valor tiene que ser igual, el tipo de dato tiene que ser del mismo tipo de dato, ¿no? B y C. O sea, los valores que te devuelvan B y C tienen que ser del mismo tipo de dato. Bien, y esto lo puedes asignar a una variable. Bien, este es el operador terciario, tuki, te devuelve un valor, B y C deberían ser enteros. O podrían ser string, bien, siempre y cuando lo que devuelvan B y C sea un string. Hasta ahí vamos. Un lío, ¿no? Pareciera, porque bueno, es la primera vez y es ternario. Ustedes ya manejaron binarios y ahora bueno, este es el único ternario, tranquilos y tranquilas. Y lo lindo es que este ternario lo están todos los lenguajes de programación. Java, C Sharp, JavaScript. Y todo el mundo le encanta. ¿Por qué le encanta? Porque te ahorra todos estos if-else para estos casos. Es decir, en los casos en los cuales vos querías asignarle a una variable un valor según una expresión condicional, y ahí me huele a operador terciario. Y ahí nos quedó la implementación de factorial en una línea de código. Bien, ¿por qué? Porque calcular el factorial de un número tiene una naturaleza muy recursiva a la solución. Es un problema que, porque vimos la definición matemática, es como recursiva. Si n es igual a 0, es 1. Caso contrario es n por el factorial de n menos 1. Muy recursivo. Bien, bien. Eso es algo muy interesante lo que dice el compañero, ¿no? Porque fíjate lo que dice el compañero. La implementación iterativa de factorial, ¿cómo sería? Vamos a hacer la versión iterativa. ¿Cómo sería la versión iterativa? ¿Cómo podríamos pasar esto? Ujú. Bien, bien. Y vamos a acumular el resultado. Vamos a decir que vamos a hacerlo súper óptimo. El factorial era 1. Bueno, ¿y cómo sería? A ver, el resultado sería igual a algo así. Bien. Ha- Hagamos que esto funcione realmente. Entonces yo acá tengo cuando es 1, perdón, cuando n es igual a 0, el factorial es 1. Bien. Entonces, si a mí yo tendría que arrancar desde 1 y no desde 0, porque ya lo tengo calculado. Entonces vamos a poner esta variable factorial. Bien, entonces factorial sería el número por el factorial del anterior. Y siempre tengo el factorial. Tuki tuki. Ahí vamos, tenemos el factorial. Y ahora analicemos lo que dijo el compañero. ¿Qué pasa con la performance? Con lo que llamamos complejidad temporal o espacial. Vamos a analizar las dos por separado. Que por cierto todavía no vimos en detalle, pero más o menos hablamos, ¿no? En cuanto a la complejidad temporal,
Bien. Eh, ¿Cuántas veces se va a ejecutar esta? Esta sería la operación que más se va a ejecutar, ¿no? Se va a ejecutar n veces. Entonces, la complejidad temporal de este algoritmo podríamos decir que es orden n, ¿no? Es decir, que cuanto más grande es el factorial, bueno, yo voy a tener que llamar a esta operación varias veces. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ahora vamos a la complejidad temporal de acá. Bien. Acá como que lo más pesado es esto, ¿no? ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Y se va a llamar casi también n veces. Entonces como que acá la complejidad... A ver, veamos. Sí, acá la complejidad temporal es lo mismo, es orden n. Bien, pero cuando nosotros vayamos a medir la complejidad espacial, eh, eso sí va a ser mejor la versión iterativa, pero mucho mejor va a ser. Bien, ¿por qué? Porque acá obtener factorial utiliza una variable y otra variable, punto. Bien, o sea, dos variables. O sea, esta sería, a ver, hagamos así, esta sería la complejidad temporal y la complejidad espacial sería constante, es decir, que no importa qué tan grande es este número, siempre va a ocupar el mismo espacio el programa en memoria. Bien, en cambio acá, cuando analice la complejidad espacial, es decir, cuánto de memoria va a utilizar, mira, mientras más grande es, yo voy a llamar más veces esta función. Cuando yo llamo esta función, se arma el stack de la función. Eso lo vamos a ver cuando veamos punteros. ¿Qué es armar el stack de la función? Y los parámetros. Entonces, acá tengo una complejidad espacial lineal. Es decir que cuanto más grande es, más veces voy a llamar esta función, se va a armar el stack, voy a preparar todo. Esto termina ocupando más espacio. ¿Sí? Entonces, acá vemos que la función obtener factorial lineal, perdón, iterativa, es mucho mejor que esta de acá. Bien. Pero en cuanto al tiempo van a tardar lo mismo. Exactamente. Claro, la pregunta escondida ahí, ¿para qué carajo sirve recursividad, no? O algo así, para ese tipo, ¿no? Exactamente. Sí. Ujú. Exactamente. O sea, una conclusión que vamos a llegar después es que nunca implementes factorial o Fibonacci con recursividad. Pero lo vamos a llegar con tiempo, tranquilo. Ahora, la gran pregunta que ustedes se estarán haciendo es, ¿para qué sirve la recursividad? ¿No? Claro. Bien. Fíjate una cuestión. eh, el pensamiento recursivo es muy importante. Es decir, lo importante de la recursividad es desarrollar el pensamiento recursivo. Porque fíjate que acá es como que es la forma que tenés de resolver el problema. Si no conocieras la recursividad, irías a esto. Porque es a lo que estás más acostumbrado, ¿no? A este modelo iterativo, si se quiere. Ahora hay un modelo recursivo nuevo. Es un modelo de pensamiento distinto, ¿no? ¿Con eso vamos hasta ahora, con la primera función? Bien,
Desarrollar ese modelo de pensamiento es muy importante. ¿Saben por qué? Porque hay problemas, pero muy, muy complicados, que tienen una naturaleza recursiva y vos podés pensar la solución más rápidamente si la pensás recursiva. Luego la podés implementar iterativa, no pasa nada, ¿eh? Pero si vos tenés el pensamiento recursivo aceitado, podés ver una solución más rápido. Y después la haces iterativa o no. Porque hay funciones recursivas que tienen un control del stack de la función que incluso, vamos a ver qué significa el stack de la función después, pero que incluso te quedás con la implementación. Fíjense una cuestión, ¿no? ¿Cuál es más simple de estas dos implementaciones? ¿La de la línea 18 o la línea 24? Bien. ¿Cuándo utilizaría esto? ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo esto? Si el n es chico, me quedo con esta. Es decir, si yo tuviera garantizado condiciones o precondiciones que me dicen, mira, acá no va a escalar, bueno, papá, vamos con esta porque esta es elegante, es simple, compacta, es fácil, lo ves y ya está. Acá tenés la definición del factorial más elegante del mundo, ¿no? Entonces, esto ya es pensar con la cabeza, esto pensar la complejidad espacial y temporal y hacer lo que se conoce como en inglés le dicen trade-off, que esto es tener criterio para decir cuando uno y otro. Exactamente, la recursiva, exacto. Pero esto necesitas pensar, ¿no? O sea, primero vamos a ir en profundidad, o sea, acerca de esto. A ver, ¿vamos con la de Fibonacci o quieren? Voy a dejar la de Fibonacci de tarea. Investiguen qué son los números de Fibonacci y van a llegar a algo parecido en una línea de código. La voy a dejar como tarea, que está en Google, debe ser lo más repetido. La función recursiva de Fibonacci está en toda la bibliografía. Vamos ahora a esta función, mostrar espaciado. A ver, ¿qué será mostrar? Lo inventé antes de... Mostrar espaciado. eh, la precondición es, esto es una cadena de caracteres, y yo tengo que mostrar desde acá, desde este comienzo hasta el final, con un espacio los caracteres. O sea, acá deberíamos hacer un for eh, arrancando desde el índice de comienzo. Bien. Y yo quiero ir hasta el final de la cadena de caracteres. Bien, entonces voy a ir siempre y cuando acá al final es el barra cero, ¿no? Acá incremento el i y mostrar espaciado va a ser hacer un cout de la... Voy a poner cadena acá porque es como... Exactamente, distinto del barra cero, gracias. Bien, y luego tenemos nuestra cadena acá mostrado en i con un espacio, sí, espaciado. Bien, tuki. Bien, acá tenemos nuestra versión iterativa de mostrar espaciado. Bien, ¿se animan a hacer cómo sería la versión recursiva de esto? ¿Tienen la fuerza para hacerlo hasta ahora o no? Sean sinceros. Vamos. Hay algo muy interesante con esto de recursividad que es lo siguiente. Tienen que desarrollar el pensamiento recursivo. O sea, va a costar un montón. Pero créanme que es muy valioso. ¿Sí? De hecho, hasta es muy valioso saber por qué después. O sea, ¿qué tenés que saber para implementar recursividad en la vida real? Porque no vas a encontrar código recursivo en la industria, en la empresa, en programadores y en eso. ¿Sí? Pero
el pensamiento recursivo es muy valioso por eso que dije anteriormente, que es re valioso. Es eso de desarrollar el pensamiento recursivo te permite encarar un problema con otro nivel de abstracción que puede ser muy valioso, porque uno podría llegar a una solución más rápido si lo pensara recursivamente. Después la implementación es iterativa, pero si vos tenés un problema muy complicado y vos lo ves recursivo, por ahí llegaste a la solución más rápido si lo pensando en la solución recursiva. Después la haces iterativa, pero ya tenés la solución planteada, ¿sí? Y eso es muy valioso en un programador, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo podría hacer esta función de forma recursiva? ¿Alguien la puede, se juega? Damos unos 5 minutos o algo, alguna idea. Vamos a llamar a nuestra función mostrar espaciado, así mostramos el Hello World de forma espaciada. Ahí vamos a decir que lo queremos mostrar desde el comienzo. Ahí está. Ok, vamos a dar el error acá. Toquita acá. Acá tenemos Hello World espaciado. Bueno, a ver, alguien se juega. A ver, voy a ver si hay algo en el chat que no lo tengo acá. Bueno, vamos con el de Jessica. A ver, sería. Bien, para empezar, como la función no devuelve nada, no habría que hacer que devuelva algo. Entonces, entonces como que esta sería como la condición de corte, ¿no? De si la cadena es distinto de cero, entonces vamos para adentro, si no se acabó todo, ¿no? Sería una cosa así. Si cadena en i no, sería como si cadena en índice de comienzo es distinto de cero, bien. Si cadena es distinto de cero, entonces mostrás la cadena con el espacio en esa posición. Ok, y luego ¿qué habría que hacer? Y sí, exactamente. Luego volver a llamar a la función. Es decir que vamos a ver lo siguiente. ¿Pero con qué? Exactamente. Vamos a ver si entendemos lo que sucede acá. Vamos a poner mostrar espaciado 2, así tenemos las dos funciones y las chequeamos que son iguales. Que va, que
que van a andar. Bien, y vamos a llamar acá mostrar espaciado 2 y vamos a hacer un enter, una nueva línea acá. Y vamos a analizar lo que tenemos acá. Esta función hace lo siguiente. Fíjate que la función resuelve como el caso base nomás. Cuando es distinto de 0, listo, mostrame. Ok, y luego llama al que te muestra, pero con el siguiente, porque ya te mostraste a vos. ¿Vamos? Entonces debería funcar, deberían estar bien las dos. Vamos acá. ¿Vamos? Ahí va bien. Bueno, ahora vamos a hacer uno más copado. Y vamos a dejar este para el jueves que viene o martes. En realidad me gustaría lo siguiente, que este quede para el martes y se maten pensando recursividad con este. Y para el jueves dejamos el complicado ese de la estructura de parseo, ¿sí? Así, por el jueves tenemos mucho tiempo. El martes me gustaría full recursividad. Todo el día recursividad. Vamos a hacer el demostrar de reversa. Recursivo. ¿Quién se juega? Ah, y nos vamos en 2 minutos si me hacen mostrar de reversa recursivo y ya. Háganlo por el bien de nuestra salud. Dale, a ver, trata. Para, pongo este. Mando este al chat. Así lo tienen de base. ¿Y cómo podrían hacer mostrar de reversa? Tener en cuenta que mostrar de reversa también te pasan el índice de comienzo. O sea, mostrar de reversa me van a pasar Hello World y me van a decir quiero que me muestres de reversa toda la cadena. Es decir, desde el comienzo. ¿Se entiende lo que es mostrar de reversa, no? Va a mostrar primero esto, después esto, después la D, después la L, después la R, después la O, después la W, después el espacio, después la O, todo, ¿no? De reversa. ¿Bien? ¿Cómo podrían hacer mostrar de reversa? Vamos a llevarnos. Mostrar una cadena de reversa. O sea, como que esto está bien, o sea, vamos a pensarlo. O sea, yo tendría que, que laburar siempre y cuando no llegue al barra cero. Bien. Bien, si tengo que laburar, o sea, lo que yo tengo que hacer es mostrar el carácter. Eso es laburar. Pero ¿cuándo tengo que mostrar este carácter? Cuando ya mostré de reversa todo lo que viene después. Si yo ya mostré de reversa todo lo que viene después, cuando yo mostré de reversa todo lo que viene después, ahí recién muestro este carácter. ¿No es muy elegante esto? ¿Cómo mostrar de reversa? Mira, vos laburás siempre y cuando no haya llegado al barra cero. Cuando llegaste al barra cero se acabó. Después mostrar de reversa todo lo que viene después y después mostrar el carácter. Acá está todo el mostrar de reversa. Bien, y esta solución es como mejor que la iterativa, ¿no? Y acá está, lo tenemos de reversa. Vamos a poner el enter. Y con esto les quedó la cabeza explotada, tal vez, ¿no? Sí. Vamos acá, vamos a primero a ver qué ande. Para convencernos de explicar algo bueno, ¿no? Acá tenemos el Hello World. El profe es muy malo, ¿no? Nos está mostrando esto a las 10:30. Pero le creen que esto está al revés, ¿no?
Claro, porque no era mostrar reversa sin espaciado, ¿no? Está, sí, entendí lo que dijiste, va. Bien. Ahora vamos a explicar línea por línea qué es mostrar reversa en idioma recursivo. Bien, a mí me van a pasar una cadena de caracteres y me van a decir desde dónde tengo que mostrar de reversa. Una función recursiva resuelve solamente el caso base y a partir del caso base resuelve todo. Wow. Entonces, esto es lo que tiene que elaborar la función, mostrar el carácter actual. Línea 54. ¿Cuándo lo tiene que mostrar? Mostrarlo cuando ya mostraste de reversa todo lo que estaba después. Chan. Cree que tu función mostrar de reversa muestra de reversa todo lo que le mandes desde la posición del parámetro de acá. Eso es lo que yo le llamo el salto de fe. ¿Se entiende lo grosso de esto? Y sí, sí, algo muy importante que es lo que van a tener que trabajar en el ejercicio obtener máximo. Perdón, obtener máximo un entero acá, ¿no? Obtener máximo, ¿qué hace? Te pasan un vector de enteros y devuelve el número máximo del vector. Ese vector está desordenado, o sea, es un vector que tiene números enteros. Ustedes saben cómo hacer la implementación del máximo iterativa, ¿no? O sea, listo, ponen un máximo candidato, recorren el vector, si es mayor que el máximo candidato, lo actualizan, si no, lo dejan y devuelven ese máximo, ¿no? Eso lo saben. Hay parámetros acá, índice de comienzo e índice de fin. Se entiende que representa esto, ¿no? O sea, vamos a hacer la llamada a la función, así queda bien como tarea. Int elementos, vamos a hacer un vector, vamos a inicializarlo acá. Este vector va a tener 5 elementos: 67, 90, 1, 4, 100. Y acá tenemos 5 elementos. Bueno, vamos a hacer que tenga 100, así no está. El último no está ahí. Bien. Y yo quiero int máximo y llamo mi función obtener máximo. Le voy a pasar los elementos y quiero obtener el máximo entre el 0, índice de comienzo 0 significa que arranca la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El máximo de todo el vector. Del comienzo hasta el final quiero que me obtengas el máximo. Yo podría decir, mira, desde la posición 2 hasta la 4. Y acá me está diciendo de todos estos cuál es el máximo. ¿Se entiende? Acá sería el 100. Entonces eso representa índice de comienzo e índice de fin. ¿Bien? Hasta ahí va. Entonces acá debería devolver el 100. Y acá se debería mostrar eso. Bueno, esta función tiene la característica que les va a romper la cabeza, porque ustedes me tienen que pensar una estrategia recursiva para esto. Pero no hay out acá. Acá sí tenés que poner un return. Es como Fibonacci o factorial. Ah, perdón, el de las palabras. ¿Qué pasaron? Esto no entiendo. Ah, un paso a paso de qué es lo que sucede acá. Ah, bueno, vamos. Vamos, vamos. Vamos a hacer con un ejemplo sencillo. Vamos a hacer de cuenta que llamamos a mostrar reversa con una cadena simple A, B, C, D y decimos que queremos mostrar desde la posición 0. Vamos y vamos a hacer el paso a paso de esto. Bien. Bien, vamos a hacer la primera llamada. Bien, la primera llamada a la función desde el código cliente va a ser esta.
Bien, vamos a ver qué hace la primera llamada. Es 0 índice de comienzo. Es decir, en la primera llamada tiene todo este contexto. Índice de comienzo es igual a 0 y es la primera llamada, ¿no? Y la cadena sí es ABC todo el tiempo para todos. Bien, entonces vamos a resolver la función paso a paso. Índice de comienzo es 0, viene acá. Bien, la cadena en 0 es distinto a barra 0. Sí, entonces va a entrar acá. Bien, y acá la primera llamada llama a mostrar de reversa. Bien, entonces no va a ejecutar la línea 64 hasta que se termine de resolver la segunda llamada. Es decir, que en la primera llamada se clava en la línea 64. Se clava en la línea 64. Es decir, que se queda esperando acá que se resuelva todo esto. Bien. Vamos a ver, se clava en la línea 64 y llama a la segunda llamada. La segunda llamada recursiva, ¿no? Es decir, que la segunda llamada se arma, vamos a ponerla acá abajo, y vamos a ver si hace algo. La segunda llamada es así. Índice de comienzo más 1 está acá con 1. ¿Bien? Es decir, que la segunda llamada tiene como índice de comienzo índice de comienzo 1. Bien, vamos a ver qué sucede cuando el índice de comienzo es 1 acá. Bien, si índice de comienzo es 1, me estoy preguntando si este es barra 0. Vamos a checar esto porque si no nos vamos más. Bien, entonces, como índice de comienzo es 1, está preguntando si B es distinto de barra 0. Sí, es distinto de barra 0. Bien, como es distinto de barra 0, va a pasar esto. Se clava en la línea 64 y hace una tercera llamada. Bien. Bien. En la línea vamos a hacer la tercera llamada que pasa con la tercera llamada. La tercera llamada es pasando acá un 2. Bien. Entonces, la tercera llamada viene acá. El índice de comienzo es 2. Bien. Y vamos a ver qué pasa cuando es 2. Tercera llamada, índice de comienzo es 2. Bien. Cadena en 2. ¿Es distinto de barra 0? Sí, es C. Entonces va a entrar acá. Bien. Entonces se va a clavar en la línea 64. Bueno, la línea 64 ya fue, ¿no? Después vamos a volver a que sea la línea 64, ¿no? A ver dónde están ahí. Bueno, no hay forma. Bien, bueno, se clava en la línea 64, de cuenta eso, ¿sí? Haciendo una cuarta llamada. Bien, vamos a hacer la cuarta llamada. Vamos a hacer que esto quede en la línea 64. No hay forma. Bueno, no hay forma. Bueno, tercera llamada. No, no lo pienses con for. Estamos descomponiendo todo lo que va pasando y cómo funciona el stack. Es decir que acá todavía esto se quedó esperando, ¿eh? Acá. Bien. Bueno, se llama acá con 3. Índice de comienzo vale 3. Esto es la cuarta llamada. Bien. Bien, como índice de comienzo vale 3, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta es la cuarta llamada, la cuarta vez que se llamó la función. Vamos a ver, índice de comienzo es 3. Bien, cadena en 3 es distinto de barra 0.
y no, es barra cero. Entonces no entra acá. Entonces sale la función, esto ya se resolvió. Es decir, no hizo nada la función para el caso base. Bien, es barra cero. Entonces, como no hizo nada la función, se mató esa función del stack de memoria. Esto ya se resolvió y se tiene que resolver la anterior ahora, la que se había clavado en la línea 64 con índice de comienzo 2. Ya no está clavado. La llamada 4 ya terminó. Era el caso base. Bien, se había clavado en la línea 64, o sea, se había clavado acá y ahora viene acá y ahora va a mostrar por pantalla el índice de comienzo 2, o sea, ahora va a mostrar C. Entonces acá la llamada 3 imprimió esto, Cout cadena en índice de comienzo. En este contexto, la llamada 3, o sea, imprimió el valor C. Bien, y ya lo imprimió, ya murió, ya morí, se mató esto. Bien, entonces acá la llamada 3 terminó mostrando por pantalla una C. Y acá está la llamada 2 que se quedó clavada esperando que se resuelva la llamada 3. Ya se resolvió. Bien. Y ahora se había quedado en la línea 64. O sea, acá. Ahora va a mostrar la posición 1. O sea, ahora va a mostrar B por pantalla. Entonces, después de C se va a mostrar B. Entonces, la salida por ahora que tenemos por pantalla es C y después B. Entonces, hacer la llamada 2, que es la de acá, mostró C, después mostró B. Al mostrarse B ya se murió la función, se acabó el bloque, tuki. Acá estábamos en la llamada 1 que se clavó en la línea 64 con 0. Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Va a mostrar A. Bien. Entonces la llamada 1, la primera llamada, mostró CBA. Perfecto. Eso sería como todo el stack de funciones que se fueron apilando. Bien. Bueno, entonces la tarea es implementar obtener máximo, que les va a hacer pensar una implementación recursiva. Yo en esta la tomé en entrevista laboral, esta, de malo. Hacemos una implementación recursiva de esto. Y uno me dijo, nadie hace recursividad. Yo quiero ver si tenés el pensamiento recursivo. Digo, ¿qué hincha bola? Me lo ha dicho el chabón. Y hay otros que le hicieron al toque. Y esto es cierto, es como cuando vos estás evaluando si alguien puede resolver un problema, lo que querés ver es si tiene niveles de abstracción desarrollados para pensar los problemas, digamos. Eso es lo importante, es como la persona que te dice no sirve aprender matemática para programar y no entiende nada. Es como vos no estás aplicando integrales o derivadas o integrales triples, pero el modelo matemático es un modelo de pensamiento que tenés desarrollado que te sirve para pensar cómo resolver problemas después. O sea, es una aptitud necesaria, no es algo que aplicas todo el tiempo. O sea, así como la gente entiende el mundo de las matemáticas, pero ustedes saben que es una gran ayuda, ¿sí? Lo mismo con la recursividad. La recursividad es muy importante para desarrollar modelos de pensamiento que sirven para resolver problemas muy complicados. Bueno, con eso cortamos acá. Dejamos como tarea obtener el máximo para el martes que viene y la de parseo de la guía 1 la dejamos para el jueves. Bien, así tienen más tiempo para verlos. Con eso ya cortamos por ahora. Claro, sí, tiene que, es necesario. Bueno, chau chau.